Hola, bienvenidos al momento de los deportes en la mañana de Cuba Visión Internacional. Mi nombre es Antonio Sevilla Hidalgo y ya comienza Zona Deportiva. Y como escucharon hace unos instantes, comentaba con Gretel Romero en esta dualidad informativa de Noticias.cu y Zona Deportiva que el equipo cubano se dio en su primer partido de preparación ante el conjunto luchadores de Nippon Han, un equipo que compite en la primera división, o lo que es lo mismo, la Liga Profesional de Béisbol de Japón, y que en esta oportunidad el marcador fue de 11 carreras por 2. Un resultado abultado. Quizás no debemos alarmarnos, pero sí preocuparnos porque son muchísimas carreras. Para hablar sobre el mismo, tenemos junto a nosotros a Arián. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, Antonio. Un placer compartir contigo, por supuesto, con el resto del colectivo y toda la audiencia de Zona Deportiva. Vamos a agregar entonces la palabra también ocuparnos, que se ocupen entonces de revisar todo lo ocurrido en este partido para evaluar y trabajar en esos puntos negativos. Claro, aquí hay matices importantes. Sí. 2 de los 4 lanzadores usados no son del equipo. Es decir, no están en el equipo principal, son reservas, que son los casos de Javier Mirabal y también Franklin Quintana, aunque 2 de los que sí son, Díaz Sellera y Javier Mirabal, fueron de los que más castigo recibieron, ¿no? Que también es una nota importante a tener en cuenta. Otro detalle del line-up: uno de los que mejor batió, o 2 de los que mejor batearon, no deben ser titulares. Guillermo García, de 4-2, y Dayan García, de 4-3. Ahora, topes de preparación, que siempre es un arma de doble filo para esto que les voy a decir. Si Dayan García en el resto de los partidos sigue con este ritmo, no digo que batee 4-3 en todo, pero sigue con un ritmo importante ofensivo, amén de que, por supuesto, las figuras que se deben incorporar, sobre todo en su posición, dígase Andy Ibáñez, Moncada, que deben ser jugadores del cuadro titulares. ¿Cómo usted le dice a un jugador así que no va a ser titular? Es digamos, una nota importante a tener en cuenta, porque se supone que también usted tiene tope de preparación para definir quiénes entonces van a ocupar las diferentes, los diferentes puestos dentro del line-up, conformar el line-up y también los diferentes puestos al campo, porque para eso también son los topes de preparación, no solamente para trabajar en las dificultades de uno u otro. Claro, aquí tenemos la disyuntiva, no solo Cuba, el resto de los equipos que no se pueden preparar al completo con todas las figuras, porque si estuvieran los que en teoría deben ser titulares, bueno, usted tenía un modo de comparación. Dayan García con el segundo base que debe ser titular. ¿Quién ha estado mejor en la preparación? Bueno, yo como manager después decido que el primer partido lo va a abrir X o Y, pero como no tiene modo de comparar, porque hay peloteros que, repito, están llamados a ser fundamentales del equipo y no están, entonces imagínese usted. De todas maneras, bien por Dayan García, ¿no? Yo creo que aunque Dayan García bate en todos los partidos de 4-4 con 3 empujadas, cuadrangular, no va a ser titular en este equipo. Yo tampoco, porque, yo también estoy convencido de eso. Dada la confección de la nómina y los criterios que se tuvieron en cuenta, a pesar de que no se dijo públicamente, yo sí considero que la Comisión Nacional apostó mucho por experiencia en eventos internacionales de manera continuada. Dígase, sistema de las Grandes Ligas, Ligas del Caribe, torneos internacionales. No importa que bien esté Dayan García, yo creo que no va a ser titular, lo cual me parece mal, porque hay que premiar al que esté en mejor rendimiento en el momento de la competencia. Es un torneo corto, es un torneo corto, no es un torneo donde usted y yo podamos decir en el juego 40, Arián y Antonio comienzan a levantar. Claro. No, es un torneo que si en los 2 o 3 primeros partidos usted no tiene resultados, puede ir haciendo las maletas, porque además Cuba termina con Taipei de China, comienza difícil con Países Bajos y termina con Taipei de China, que es el local, siempre local es complicado, un país con tradición, un equipo con nivel, que si usted llega ahí con opciones de jugarse la clasificación, eso también es un arma de doble filo. Sí. Rápidamente, Arián, porque se nos acaba el tiempo para este primer momento. Ariel Martínez, receptor. Bueno, ya lo anunciábamos aquí con el colega Jesús Muñoz el pasado miércoles, de que él había dado una entrevista, de que está preparándose nuevamente. Yo creo que esto tiene que ver, digamos, Antonio, con la previsión de que se sabe que Andrés Pérez es un catcher netamente defensivo, y que en un momento determinado, si Lorenzo Quintana, que debe ser el titular, hay que sustituirlo por un emergente o por un corredor, por lo que sea, se prefiere tener a un segundo catcher como Ariel Martínez, que ofensivamente es mejor que Andrés Pérez, que colocar a Andrés Pérez. Es lo que supongo. Porque además, vamos a hablar claro, rápidamente, Ariel Martínez fue
evidentemente como utility, receptor, primer y jardinero. Sí, y además Ariel Martínez jugó todo este año como jardinero. No tuvo ningún partido como receptor. Bueno, y ahí es donde está claro, el kit del ahí es asunto. donde está la cosa. Bueno, por ahora cerramos nuestro tema para hablar sobre béisbol y pasamos al ciclismo, pues la tercera etapa de la Vuelta a Oriente será entre Guantánamo y Santiago de Cuba y tendrá definido el ganador de la montaña, ya que en el terreno llano no habrá más premios en la loma. Orlando Cruz nos comenta cómo va el trazado a recorrer en este tercer día de competencias. El ganador de la montaña exhibirá reluciente entre la multitud colorida de la caravana su camiseta impuesta antes de partir de Guantánamo rumbo a la ciudad héroe en el tercer día de competencias. Al no tener los trayectos restantes ascenso premiados, solo le quedará al ganador de los premios de montañas culminar la competencia en las Tunas para concretar su liderazgo. La serpiente multicolor dejará después de varios días el territorio guantanamero y pondrá la mira en la ciudad heroica sobre un trazado de 101 kilómetros. Las banderas de cuadro tendrán acción en este tramo en 3 metas volantes, en La Maya, Songo y en la ciudad escolar 26 de julio, ya en la Tierra Caliente. Con esa imponente presencia del general Antonio Maceo en la plaza que lleva su nombre, los pedalistas pasarán ante él 5 veces en el trayecto del circuito programado para completar el kilometraje y sprintear en busca de definir quién se llevará la etapa Guantánamo-Santiago el jueves 24 de febrero. Con el cansancio acumulado de las 3 etapas corridas, tendrán una tarde intensa los masajistas y mecánicos, porque al día siguiente los esperan 198 kilómetros de recorrido, la etapa más larga de la Vuelta a Oriente. Y hablamos sobre fútbol, pues Cuba consiguió su primera victoria en el Campeonato Premundial Sub-17 que se efectúa en Guatemala. En esta oportunidad el éxito llegó ante Guadalupe 4-0 y ese resultado pues nos permitió avanzar como terceros de grupos. ¿Cómo podemos valorar la participación de Cuba hasta ahora, hasta esta fase de grupos, en este evento? Si nos vamos por el objetivo, Antonio, es un objetivo cumplido pasar a los octavos de final. Sí. Porque era lo que Sandro Sevillano planteaba a diferentes medios cubanos antes de partir. Si nos guiamos, repito, por el objetivo fríamente. Ahora, si vamos a lo visto en el campo, usted ha tenido al menos, igual que yo, la oportunidad de ver los resúmenes de los partidos. Sí. Claro, no es lo mismo un resumen de 4 minutos que poder ver el juego entero. El juego completo, claro. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de ver quizás esos resúmenes y nos damos cuenta que se mantienen esas deficiencias defensivas en un nivel bien alto, esas mismas deficiencias que había señalado ya Sandro Sevillano antes de partir. Él lo decía, tenemos un equipo con mucha vocación ofensiva, digamos muy creativo, de media cancha hacia adelante, con jugadores muy talentosos, se ha evidenciado, los dos Reynoso, Yancier y Didier, Sí. entre otros, pero que defensivamente pagamos mucho. Lo decía antes de partir y se ha cumplido. Él hablaba de que tuvieron una larga preparación, quizás no como se hubiera deseado en cuanto a, digamos, ritmo de competir con nivel, es decir, que fuera una más que preparación, sino jugar, es decir, tener topes, pero bien, una larga preparación donde se intentó resolver esta cuestión defensiva, evidentemente no ha sido así, y bueno, lo importante es que se logra esa goleada ante Guadalupe, que demuestra, eso sí, Antonio, lo parejo que suelen ser estas categorías, porque fíjese, si nos vamos exclusivamente a los resultados, Costa Rica igual ayer con Jamaica. Jamaica pierde con Guadalupe y Guadalupe pierde cerradamente con Costa Rica 2-1. Sin embargo, tanto Costa Rica como Jamaica golearon a Cuba. Y sin embargo, Guadalupe no le pudo anotar ni un gol a los cubanos. Cuba que incluso falló un penal en la jornada ayer, pudo ser 5-0. Esto, bueno, también demuestra un poco de la mentalidad ganadora que puede tener un equipo que estaba en bajo de moral por las goleadas. Bueno, tenía que salir a buscar los tantos, los hizo. Y bueno, felicidades para los nuestros que estarán el domingo, 7 de la noche, hora de nuestro país, frente a Panamá. Rival bien difícil, Antonio, porque quedó segundo de su grupo, igualado a 7 puntos con México, solo la diferencia de goles. Tiene figuras, tiene 2 jugadores que están, uno en el filial o en la, digamos, en el proceso formativo del Levante, del Levante Unión Deportiva, y otro en el Tecos de México. Además, le digo rápidamente que hay varios jugadores. Kelvin Waldes, por ejemplo, es su máximo goleador con 3. Ojo con ese futbolista, que están siendo seguidos por clubes de Grecia, Portugal y también de Inglaterra. Así que vamos a ver, porque es un equipo bien complicado. Ya en el sub-20 chocamos con Panamá en octavos de final, nos eliminó. Bueno, ahora vamos a intentar ir por el desquite ante
ante los ismeños. Será bien difícil porque además Panamá es uno de los países que recientemente llevó una Copa del Mundo, lo cual es evidencia de que están trabajando muy bien con el fútbol. Eso es importante que menciones, el gran trabajo. Claro, el gran trabajo que se está haciendo desde las categorías formativas, también en la Liga Nacional de Panamá, y va a ser un partido difícil. Yo creo que sobre todo nos ha restado muchísimo el mal trabajo defensivo. Sí. Los errores marcados que se han quedado en manifiesto en todos los encuentros del equipo cubano, tanto ante Jamaica, ante Costa Rica. Yo creo que ante Costa Rica fueron mayor aún, sí. Y bueno, ahora ante Guadalupe se consiguió la victoria 4-0. Lo importante, se cumple el objetivo. Lo malo y también importante y que se debe realzar es que evidentemente este equipo no tiene un alto nivel y hay que trabajar con las categorías, porque muchas veces hemos conversado con parte de la Comisión Nacional del Fútbol y la Federación Cubana o Asociación Cubana, y nos dicen que el objetivo es apostar por una generación. Pero ¿cuál será esa generación? Bueno. ¿Cuál tiene el nivel para apostar por ella? No nos queda tiempo para más, amigo Adrián. No nos queda tiempo. En otro momento. En la próxima semana vamos a hablar porque hay muchos detalles que comentar sobre esto. Claro que sí. Gracias, Adrián. Buen fin de semana para usted. Amigos, así ponemos el punto final a nuestra emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía y como siempre, por elegirnos.